¿Estamos conquistando el futuro, como dice el lema de este segundo Congreso Nacional de Directivos de la APD? Hombre, yo creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Solamente proponiéndose conquistar el futuro se puede conquistar, aunque evidentemente para hacerlo, pues mucho de las propuestas que hoy estamos escuchando aquí, así como de las experiencias, pues hay que llevarlas a cabo, ¿no? Y quizá lo más complicado de todo es que hay que llevarlo a cabo con solidaridad, es decir, todas las fuerzas a la vez y en una clara y sola dirección, ¿no? Y eso quizá es lo que, al aglutinar aquí muchos asistentes de toda España, de todo tipo de empresas, con grandes líderes, yo creo que es la forma de crear un movimiento que unifique esos esfuerzos. Solidaridad, aglutinar, movimiento, yo creo que son palabras que están ahora mismo también muy en la sociedad civil. Quizás estamos en un buen momento para poder llevar a cabo todos estos sueños y convertirlos en realidad. Es decir, ¿el momento es propicio ahora? Estamos en un momento crítico y por eso hay que hacerlo extremadamente bien. Estamos en un momento crítico porque, bueno, pues evidentemente no se nos puede escapar la tensión que cada vez se acumula más dentro de muchas familias, en muchas empresas. Evidentemente nuestra visión en el extranjero pues está también en una encrucijada. Hay ya países y empresas que apuestan por España, otros que todavía no. Yo creo que estamos en ese momento clave, ese momento crítico, en que en función de cómo se hagan las cosas, pues evidentemente tendrás más posibilidad de romper los pronósticos, que es que crezcamos antes y crezcamos más, o que evidentemente los pronósticos todavía, aun siendo pesimistas, pues se conviertan prácticamente en optimistas. Y esas personas que se acercan a nosotros de otros países quizá están atraídos por esa creatividad que tenemos como pueblo y como cultura española. Bueno, yo creo que España ha sido admirada en muchísimos momentos de la historia, ¿no? Pero no es menos cierto que quizá en la década, ¿no?, célebre desde el 96 hasta el 2006, 2008, fuimos muy admiradas por no solamente lo que fuimos capaces de hacer para entrar en la Unión Monetaria, sino lo que posteriormente también fuimos capaces de demostrar desde dentro de la Unión Monetaria, ¿no? Entonces, esa fue una oportunidad tremenda donde dimos a conocer la España dinámica, moderna, ingeniosa, geoestratégicamente muy bien localizada, como el puente claro entre América y Europa. Y es cierto de que generamos inquietudes, ¿no? Porque en estos momentos de crisis mucha gente tampoco lo entiende, cómo hemos llegado a esto, ¿no? Están sorprendidos del por qué con esas capacidades que tenemos nos encontramos en la situación en la que estamos, ¿no? Pero evidentemente es uno de los grandes atractivos de España, es eso, además de las empresas que tenemos líderes en muchísimos sectores a nivel mundial, ¿no? Es decir, quizá nos cuestionamos hoy si la marca España no ha perdido valor, pero desde luego en cambio no ha perdido ese valor la marca Iberdrola o la marca Técnicas Reunidas, por nombrar algunas de las empresas que tenemos aquí, o la marca Freixenet, ¿no? Es decir, tenemos empresas que generan admiración fuera de España y que tienen sus centros de decisión y su talento fundamentalmente radicado aquí. Compañías, las que has nombrado, que sin duda alguna tienen un excelente trabajo en equipo, excelentes profesionales que van todos juntos a por un único objetivo. Quizá estamos en un momento en el que debemos repensar esas individualidades y tenemos que estar todos juntos a por ese único objetivo. Sí, yo creo que es cierto, ¿no?, que las pymes en general, no solo en España, sino en muchísimos países, son las grandes generadoras de la riqueza. Quizá en España el tamaño es relativamente superior al de Alemania, pero también en Alemania más de un 70% de las pymes pues son los que generan un altísimo porcentaje del PIB. Lo que es cierto es que se trabaja bajo políticas de alianzas. Claramente están vertebradas las grandes multinacionales con las medianas empresas y con las pequeñas empresas, con las entidades financieras, con las entidades aseguradoras. Realmente viajan juntos, y por eso pues a veces les es más fácil entrar en mercados como Rusia o como China, y que otros tienen más dificultades para hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, si cogiéramos el modelo, por ejemplo, del auxiliar del auto español, es un gran ejemplo, el auxiliar del auto español, que trabaja fundamentalmente
o únicamente para multinacionales no españolas, es líder a nivel mundial y además, no nos equivoquemos, ha conseguido también que los propios fabricantes hayan decidido invertir desde hace 2 años y ahora siguen tomando decisiones de invertir en España en lugar de hacerlo en otros países, ¿no? Y el automóvil evidentemente se basa en productividad, competitividad, diseño, trabajo en equipo. Bueno, yo creo que tenemos ejemplos claros de que lo podemos hacer. Efectivamente, además acabas de nombrar 2 palabras que también pululan en el ambiente: liderazgo, líder. Danos unas pinceladas sobre cómo ves tú el liderazgo en este siglo XXI. Bueno, yo creo que el liderazgo ha cambiado sustancialmente, porque antes, por ejemplo, pues una de las cuestiones que podías distinguir a un líder era la información, o ya no, la información llega a todo el mundo por igual. Otra de lo que podía distinguir a un líder era la capacidad de trabajo. Hoy realmente se avanza mucho más trabajando con las nuevas tecnologías que viajando muchas horas. Es decir, yo creo que efectivamente están cambiando enormemente las virtudes de un líder, pero fundamentalmente se siguen basando en inspirar confianza al equipo, en marcarles claramente los objetivos, en saber corregir los mismos, alimentados por lo que tu equipo, digamos, aporta, crear retos, eso es fundamental, espíritus de mejora continua, que es también muy, muy importante, y todo eso luego tiene la complejidad de dotarle de lo que algunos todavía llamamos la magia electrónica, ¿no? Todo aquello que es capaz de conseguir que puedas ir mucho más lejos de forma más rápida y de forma más eficiente que antes lo tenías que hacer con otros medios de comunicación y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay esencias que siguen siendo claras en los líderes. Todavía de hecho se pone a líderes, bueno, pues de la época romana como ejemplos, ¿no?, de liderazgo, pero sí, hay otras que han cambiado. También es cierto que yo diría la mayor virtud del líder es rodearse de líderes. Creo que es algo que en estos momentos es vital en estas empresas que tienen ese crecimiento, que es que el liderazgo tiene que llegar hasta los mandos intermedios. Yo creo que las empresas basadas en un único líder como referencia, donde al final todos dependen del movimiento de ese líder, bueno, pues yo creo que esas están ya francamente en procesos de estar más agotadas. Y realmente el líder debe de saber generar una cascada de líderes a su alrededor que lleguen hasta los líderes de equipo. Pues nos quedamos con este bonito dibujo que nos has hecho de la evolución del liderazgo. Muchas gracias.